La fotografía es muy importante hoy en día, mucho, muy importante. Entonces, lo que hacemos no es congelar el tiempo, sino congelar un recuerdo, ¿no? Tener esos buenos recuerdos para bien o para mal. Pero pues, el periodismo es así, ¿no? Es apasionante, es algo que yo en un momento llegué a comprender que era como una droga. Cuando yo llegué a Haití, mi cámara estaba rota. Como hay mucho, vamos a regalar la foto. La llevan al director editorial, la ven y dicen, no, está bien padre. Y tuvieron un problema porque dicen, está tan padre que hicieron 5 portadas distintas. Y decidieron quedarse con él. Hola, bienvenidos a este espacio de periodistas. Hoy nos acompaña Jorge Cerrato Reyes, un fotoperiodista mexicano con una trayectoria amplia y nos va a contar cosas interesantes sobre sus coberturas, en qué consiste su trabajo y también cómo ha sido para él o cómo fue estar en los momentos que nos han marcado históricamente. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Hola Miriam, muchas gracias por la invitación y espero ser un buen padrino en tu primer programa y que Muchas tengas mucho gracias. éxito, ¿eh? Sí, muchas gracias. Y, Bueno, me gustaría que nos contaras sobre tu trayectoria, porque ya son más de 30 años en los medios de comunicación y bueno, todo tiene un inicio. Eh, ¿En qué momento decides estudiar periodismo y también cómo te vas acercando a la escuela en la que te formaste? pues mira, yo terminé la secundaria y ya no entré a prepa o algo así porque mis hermanas encontraron una escuela que se llama Carlos Septién García y es una de las primeras escuelas a nivel Latinoamérica y en México de periodismo, ¿no? Y tuve la fortuna de, pues quedarme, hice un examen, te digo, salí de la secundaria y yo pensaba que no me iba a quedar y yo creo que me vieron alguna aptitud, siempre he sido medio intrometido en muchas cosas y lo pasé y me quedé, entonces estudié 2 años nada más, porque ya no decidí estudiar la licenciatura porque viajé hacia Estados Unidos. Terminé la escuela en 2 años. Una carrera que existía que se llamaba de redactor reportero gráfico y entré luego que salí de la escuela al periódico La Prensa. Estuve como alrededor de 6 a 8 meses, pero realmente también como que no terminaba yo de engancharme en los medios y me vino la oportunidad de irme a vivir a Estados Unidos y sí, me fui, duré por 2 años a Los Ángeles y estuve ahí. La verdad también fue una experiencia magnífica que yo creo que fue lo que me hizo madurar y regresar al periodismo, ¿no? Porque a pesar de que tenía yo alrededor de 19, 21 años cuando regresé, la experiencia de vivir en un país lejos de tu familia, en una dinámica distinta de sociedad, ¿no? Donde pues tienes al alcance todo trabajando, eh, me hizo como recapacitar y ver que si había estudiado una carrera, pues quería ejercerla y todo fue por un partido de fútbol que fui a ver en el Coliseo de Los Ángeles y lo recuerdo muy bien, era un equipo de la selección de Colombia contra el equipo del Guadalajara de México y vi a los chicos tomando fotos abajo en la cancha y sí, dije, bueno, ¿qué hago yo acá? ¿No? Gano bien, estoy padre, pero no me llena del todo. Y entonces que decidí regresar a México y empecé a hacer prácticas en la Secretaría de Seguridad Pública, que es hoy Secretaría de Seguridad Ciudadana. Y ahí estuve alrededor de 4 años. ¿Cómo fue cuando viste tu primera foto publicada ya en un medio? ¿Qué sentiste? Mm. Y si nos puedes hablar de esa foto. Claro, mira, pues fue padrísimo, ¿no? Porque yo creo que antes era la ilusión ver tu foto puesta en un medio impreso. Hoy creo que ya no tanto porque pues por medio de las redes todos ven sus fotos y todos las comparten. Pero antes el tiempo que tenía una foto de permanencia en los medios impresos, pues era todo el día, ¿no? Y la podías presumir y decirles a tu familia, oye, vayan, compren el periódico porque ahí está mi foto. Pero siempre es impactante la primera imagen, ¿no? Y la mía fue realmente muy fuerte porque fue un accidente donde 4 jóvenes entre 20 y 22 años perdieron la vida, ¿no? Junto con una señora que se impactó con ellos. Ellos salieron derrapándose hacia un poste en el cual traía un cable de alta tensión, chocó el carro y la lámina al momento que pegó con el cable se incendió el vehículo. Entonces se quemaron, fallecieron desafortunadamente calcinados
Y cuando yo llegué a hacer las fotos, que era alrededor de las 2:30, 3 de la mañana, a la hora que los bomberos les echaban agua para apagar bien el vehículo, pues se les caía el tizne y les quedaba la piel al rojo vivo, ¿no? Estaba, lo recuerdo muy bien, eran dos que iban adelante y dos atrás. Y cuando regreso yo a revelar y a imprimir las fotos para que se entregaran en los boletines del día siguiente, y estaba yo a las 5 de la mañana revelando y imprimiendo las imágenes, pues ahí como que me cayó el 20 también, ¿no? Porque los chicos tenían exactamente más o menos la misma edad que yo, porque yo inicié a los 23 años haciendo ya foto hasta la fecha y ya no me bajé. Por eso fue que ya no pude hacer la licenciatura. También un poquito de flojera, ¿no? De seguir estudiando, pero más que nada que me apasionaba tanto que normalmente casi siempre daba más de las 8 horas de estar metido trabajando haciendo imagen, ¿no? ¿Qué recuerdos tienes de aquellas redacciones? Porque si nos situamos en las redacciones de hoy en día, son más pequeñas y mucho tienen que ver las computadoras, ¿no? O sea, ya a través de la computadora puedes hacerlo todo, desde editar la foto, subir el texto que se va a publicar para acompañar la historia, pero somos una generación que viene de transiciones, desde la fotografía análoga hasta la digital. ¿Qué recuerdos tienes de esas redacciones? Y también, ¿cómo sabías que traías la foto? Justo porque no la podías ver en el momento. Claro, mira, es muy interesante cuando platicamos acerca de cómo era el periodismo antes y cómo es el periodismo actual. Exactamente, a mí me tocó una transición también entre que se empezaban a renovar las redacciones. Te digo que cuando yo entré a la periódico La Prensa, pues era, no sé, a mí me sigue haciendo algo mágico, algo que, ¿cómo te diré? Que es muy difícil, no difícil de contar, sino que lo entiendan, porque eran redacciones en las cuales todavía escribías con máquina de escribir, ¿no? Los teléfonos eran de disco y había algo que era súper, que yo lo cuento y de repente la gente dice en serio, eso ocurría, porque había una lista de cantinas en las cuales tú buscabas al reportero, o sea, el jefe de redacción te decía, oye, háblale a Humberto, búscamelo. No había celulares, ni vipers, ni nada, entonces, y pues, ¿a dónde? Ahí está la lista, cabrón, ¿no? Era una lista de cantinas. Tú hablabas a la cantina y preguntas, oye, ¿está el reportero Humberto? Y pues en dos, tres, no lo, hasta que lo localizabas, ¿no? Oye, Humberto, ¿qué tu adelanto, cabrón, para tu nota? Entonces ya habías puesto, obviamente, previo, en tu máquina de escribir, tus dos hojas con su papel calca y ya lo ponías y te pegabas la bocina y Humberto del otro lado, ¿no? Medio borracho, dictándote, no, pues ponle esto. Y tú tecleando y de repente, no, 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 maestro, cámbiale eso, ponle esto. Y tú tenías que llevar el adelanto al jefe, ¿no? Ya lo llevabas, pero te digo, es algo que todos dicen, ¿a poco sí, 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 sí? Y la recuerdo tal cual, o sea, era una redacción de escritorios viejos, obvio. El del jefe era el más padre porque era de metal, pero todos los demás eran como de madera, ¿no? Y todos de máquinas de escribir. Y era larga la redacción y con piso de madera, obvio, pues ya muy desgastado, ¿no? Lo más moderno que yo vi en el periódico cuando entré ahí era una, una máquina de Minilab, que empezaban las primeras, aunque ya casi no revelaba, seguían revelando en la prensa rollos, pero había ya una máquina, la cual metías el rollito y salía el negativo. Pero me parece que lo utilizaban nada más para color, todo el blanco y negro se seguía haciendo manual. Porque no sé si viste que en un momento dado el periódico La Prensa empezó a hacer nada más las portadas a color y todo lo demás era en blanco y negro, todo el interior. Bueno, pero así fue mi paso por las redacciones, ¿no? Los teléfonos antiguos de disco, las máquinas de escribir, las redacciones donde llegaba la gente a partir de las 5 de la tarde y nos íbamos hasta las 2 3 de la mañana, ¿no? Era padrísimo. Hoy ha cambiado totalmente todo y hoy salen más temprano. Los tirajes se hacen hasta las 9 de la noche, o sea, tú tienes que tener ya terminada tu edición a las 9 para que se imprime menos papel y pues son mucho, muy modernas, ¿no? Mucho, muy modernas, pero pues también me tocó ver esa transición, ¿no? Te digo, yo me incliné más por la fotografía que por el texto porque desde la escuela me pareció maravilloso el entrar al cuarto oscuro, donde empezar a revelar los rollos, mezclar tus papeles fotográficos en los químicos y ver cómo la imagen iba saliendo, ¿no? Eso es muy padre y la verdad, hoy ya es un lujo, pero me gustaría
que muchos de los fotógrafos que hoy hacen imagen pasaran por ese proceso, porque es un proceso como que de una esencia de mucho amor al ver tu resultado. Hoy pues el amor se pasa rápido porque tú ves la foto, la ves y dices bye, ¿no? Y la que sigue y otra vez. Entonces, cuando te cuesta más trabajo las cosas, es cuando más las disfrutas, ¿no? Y el tan solo el hecho de que ahí tengo el papel y lo tengo que revelar y para ver cómo quedó y le tengo que dar una sopladita y moverlo para que la imagen quede mejor, era muy mágico. Eh, Justo ahorita que nos platicas esto también, en el gremio hablamos mucho del olfato periodístico, que es como tu intuición que más o menos te va diciendo por dónde puede ir una historia o si en esa historia te están diciendo la verdad o no. Y te preguntaba sobre esta parte de que traigo la foto, No. así como en el otro lado, en la parte impresa o en la parte de quien entrevista dice, traigo la nota, ¿no? Exacto. Tú ya sabías que traías la foto cuando era análogo, lo tenías, ya lo presentías. Sí, lo presientes más que nada, ¿no? Era un poco complicado y no tanto porque con el transcurso del tiempo tú lo vas aprendiendo. O sea, cuando tirábamos fotografía análoga, pues obviamente no sabíamos que lo que traíamos en realidad hasta que revelabas. Pero lo que aprendí era, si tú ves la imagen que tú crees que traes, no la tienes. O sea, si tú viste que le pegó el garrotazo, esa foto no la vas a traer. O sea, porque la cámara pum, 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 va disparando. Entonces, a la hora que cierra y abre el obturador, si tú lo ves, no la traes. Si no la ves, sí la traes, ¿no? Eso es lo que yo más o menos aprendí con el tiempo. Es decir, si no la vi, es muy seguro que la traiga. Pero si la vi, no la tengo, ¿no? Pero eso te digo, lo vas aprendiendo con el tiempo. Ahora es distinto, ¿no? Porque como te decía, y aún así fallan, ¿eh? Yo veo a muchos fotógrafos que fallan. Y en el transcurso de eso, también me tocó estar con mucha gente haciendo imágenes análogas que brincaron a hacer lo digital, que eran muy talentosas, ¿no? Por ejemplo, yo siempre he hecho dos diferencias entre un fotógrafo y un fotoperiodista, ¿no? Porque fotógrafo es el que hace, ahí yo conozco muchos muy buenos fotógrafos que hacen deportes, espectáculos, o sea, pero que están enfocados nada más en una sola área, ¿no? Y el fotoperiodista es aquel que tal vez no es el mejor, pero te sabe resolver de todo, ¿no? Y en una de esas me encontré cuando empezaba lo digital, que eran discos de 3,5, de esos cuadrados grandes que yo creo que nadie sabe que son discos de 3,5, pero eran unos discos grandes cuadrados que se les metían las cámaras primeras que iniciaban. Y te alcanzaba como para 3 fotos. Entonces había un tipo que no recuerdo ahorita su nombre, pero trabajaba para el periódico Ovaciones y mucho tiempo hizo deportes. Entonces él ya sabía cuándo iba a caer el gol y cómo lo iban a meter. Entonces tú dices, ay, y todos traían rollo de negativo y todavía cámaras más potentes que corrían rápido. Entonces este tipo con 3 fotos traía la foto de la portada del día siguiente. O sea, le ponía su disquito y tú lo veías que iba a disparar, ¡pum! Y sí, te resolvía con eso, ¿no? Entonces es saber también del momento, ¿no? ¿Dónde me voy a parar y cómo voy a hacer la foto? Para que tenga un buen resultado, Sí. ¿no? ¿Cómo fue tu experiencia en el Universal? Entraste en el 2000, si no me equivoco, en el 2000. Y bueno, ¿cómo fue la evolución ahí? Y también, además de estar en el campo de las historias, que es en la calle, como comúnmente le decimos, ¿cómo fue tu trabajo como editor de fotografía de ese periódico, que es uno de los más importantes, no solo en México, sino también a nivel internacional? Claro. Pues mira, fue padrísimo porque para empezar, o sea, me costó trabajo llegar, tardé como 8 años de mi carrera en que me invitaran, pero eso fue lo padre, que pues no fui a pedir trabajo, ¿no? Sino que ya algunos colegas habían visto parte de lo que hacía y me invitaron, me dijeron, oye, mira, hay una propuesta para entrar al Universal, pues ve, lleva tu currículum y que lo vea el jefe y pues a ver qué pasa. Entonces fue así, ¿no? Llevé mis papeles y digo, como en todo era una manera de hacer periodismo bien diferente al de hoy, ¿no? Hoy en día. Mi jefe era el señor Navarrete, primero que le lleve, que la verdad lo admiro mucho, es una gran persona, y le llevé mi carpeta. Entonces, en lo que él vio la carpeta, no, ni la vio, ¿eh? O sea, estaba un amigo mío que también fue a pedir el trabajo, les dejamos las carpetas y los currículums, y lo primero que nos dijo con respeto,
A ver, cabrones, es de esto se va a tratar. Van a estar 3 días a prueba. Si yo veo que no pueden, se van a la chingada, ¿no? Y entonces así fue, o sea, ni agua va, o sea, tú llegas y, oiga, jefe, le traigo, no. A ver, de esto se trata, así, 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 no se pueden, a la chingada, vamos. Y sí, el otro día, en la noche me pasaron mis primeras órdenes a las 9 de la noche y al otro día empecé a trabajar de 9 a 9, todos los días, durante 3 meses, ¿no? En lo que veían cómo trabajaba y todo, le gustó mucho mi trabajo al señor Navarrete, mi ex jefe, que te digo que es un buen tipo. Y después, pero todavía no terminaban como ubicarme en qué iba a hacer. Pues éramos 36 fotógrafos, ¿no? En el 2000, los que laborábamos en el periódico El Universal. Entonces, un día de esos, que iba yo a cubrir una cosa de sociales, porque me estaban mandando a hacer sociales, la carita bonita, y bla, bla, bla. Venía la marcha de Atenco en camino hacia una protesta aquí en el Zócalo, y mi jefe me dice, oye, ¿tienes lo de sociales a las 8? Sí. Pues alcanza la marcha. Primero ve la marcha y luego te vas a hacer lo de sociales. Total que llego a hacer la marcha y se arma una sacapela, pero tremenda. O sea, hubo gas lacrimógeno, de las primeras veces que había gas lacrimógeno. Soltaron gas lacrimógeno, machetazos, porque los de Atenco traían machetes, caballos, ¿sabes? Fue un lío, y no sé si fue por fortuna o para mí, que era el único fotógrafo, porque ya todos los que venían de la marcha desde Atenco hasta la ciudad, pues se aburrieron y se fueron. Entonces cuando me tocó llegar a cubrir ese espacio de la marcha, que ya estaba casi por llegar al Zócalo, otro compañero me dice, oye, ¿qué dice el jefe? Que cómo vas, ¿qué pasó? Porque todavía estaba ahí. Y ellos ya se habían enterado que había habido un enfrentamiento muy fuerte. Le digo, pues yo creo que bien. Dice, no, pues tráete los rollos. Lo que decíamos, no sabía a ciencia cierta bien que traía, porque fue la primera vez que me gasearon y terminé en una casa mojándome la cara porque estaba también ya muy lleno de gas. Entonces ya van por mí rápido y me regreso a la redacción. Total que tomé como 3 o 4 rollos y no, pues sí, traía toda la secuencia de la golpiza, el gas. Total que al día siguiente me publicaron 3 fotos en portada y la agencia AP de Estados Unidos pues compró el material. Y fue rey por un día porque nadie traía ese material, ¿no? Y me fue muy bien porque esas fotos fueron, casi llegan al Premio Nacional de Periodismo y me dieron mención honorífica. No me dieron el premio, pero les pareció muy bueno. Y algunos decían que no me podían dar el premio porque no tenía mucha trayectoria. O sea, no era muy reconocido. Pero el periódico le encantó, le gustó muy bien y desde ahí como que el licenciado Juan Francisco Ili me apoyó también mucho, me dio un reconocimiento de la parte y estuvimos muy bien durante 23 años. O sea que me cansé y les dije, bueno, ya necesito un descanso, yo creo que mi vida me lo pedía y me lo tomé. Un año. Y de editor de fotos, ¿cómo era la dinámica con justo los fotógrafos que están afuera? Y también cuéntanos de horarios, ¿no? Porque Claro, también esta carrera, si algo tiene, son horarios que a veces no son horarios. exacto. No, para empezar, el fotoperiodista y el periodista, pues es como tal vez un médico o peor, ¿no? No tienes a veces un día de descanso tranquilo, porque siempre hay cosas que ocurren, ¿no? Entonces, sabes que tienes que estar las 24 horas disponible los 365 días del año, ¿no? Y a mí me tocó, pues sí, pasar a veces cuestiones no cerca de la familia, en la operación de mi hijo, que tuvo apendicitis y ya estaba en Cuba por lo de la muerte de Fidel Castro, ¿no? Cumpleaños que no los pasé con ellos, el de la mamá, el de cumpleaños de mi madre. Pero pues el periodismo es así, ¿no? Es apasionante, es algo que yo en un momento llegué a comprender que era como una droga, ¿no? Realmente no tengo vicios, así que te digas, es alcohol, bueno, pero como que lo que hace uno cuando es fotoperiodista o anda metido en mucha la dinámica de hacer cosas, de viajar, de correr para allá, es, es una adrenalina muy fuerte, ¿no? Ya cuando me tocó ser jefe y quedarme ahí por 5 años, pues como que mi dinámica cambió, ¿no? Porque yo sí era de viajar, estuve, por ejemplo, en Venezuela, con lo del conflicto de Maduro que lo querían derrocar, la muerte de Fidel Castro, hice muchas cosas de narcotráfico en el país, viajé a Estados Unidos, Panamá, haciendo siempre reportajes, pero creo que lo más interesante que muchas veces no ocurre, o sea, es ver cómo realmente un fotoperiodista se va transformando, hasta un periodista, ¿no? Porque tú puedes ver cuántos periodistas hay y cuántos de ellos sobreviven y han mantenido un nivel
estable, ¿no? Y era lo que me decía mi jefe Navarrete en un momento, porque decía, es que tú bateas como de hit, cabrón. Porque unos días bateas con ron y otros días te caes y subes y bajas. Dice, tú lo que tienes que hacer en esto es mantenerte, o sea, mantenerte estable, tirando siempre arriba, 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 arriba. Porque yo ahora volteo y veo, bueno, ¿cuántos de mi generación siguen todavía aquí? Son pocos. Ujú. ¿Y cuántos realmente lograron aprender fotoperiodistas? No ser fotógrafos, porque te digo, fotógrafos hay muchos y muy buenos. Yo reconozco mucha gente que sabe hacer cosas muy talentosas, pero el fotoperiodismo es algo, una esencia muy especial que tienes que aprender a desarrollar. ¿Cómo manejas el factor riesgo o ya estando ahí, quizá, Uh -huh, como tú lo dices, la misma uh -huh, adrenalina te hace que te entregues, ¿no? Al momento, uh nos estás -huh, hablando de situaciones de conflicto, uh ¿no? Como lo de -huh, Venezuela, uh lo de Acteal, -huh. ¿cómo se maneja el factor riesgo? Porque también está latente todo el Es muy tiempo. interesante porque mira, cuando yo empecé y hacía muchas cosas de cuestiones también de narco y eso, la gente es muy, bueno, los periodistas somos muy imprudentes, ¿no? Siempre corremos al contrario de donde estás viendo que está incendiando y todos corren hacia acá, tú vas hacia el incendio, ¿no? O que mataron a alguien y todos están corriendo en contra de ti y tú vas para allá a fuerzas. Y yo creo y reconozco que fue muy imprudente en muchas cosas, pero esa imprudencia también me hizo hacer cosas sorprendentes, increíbles, ¿no? Pero ¿cómo lo manejo ahora? Después de, como fue en el 2016, 2014, algo así, nos dieron una capacitación. La WordPress Photo junto con Artículo 19 reunió un grupo de fotógrafos en el cual yo tuve la fortuna de participar. Éramos 13 fotógrafos a los cuales nos capacitaron para nosotros replicar lo que nos habían enseñado con fotógrafos de provincia y decirles, porque no es lo mismo, tú ves un incendio y te quieres acercar, pero no sabes si es un incendio de químicos, si es un incendio de madera, si es un incendio de cartón. O sea, hasta eso tiene su chiste, ¿eh? O sea, si a ti te dicen, ¿sabes qué es un incendio de químico? Pues mejor ni me paro. O es un incendio de gas, ¿no? O tengo que tener más distancia. Si te dicen, es un incendio de cartón el que está quemando llantas o cosas que no son tan flamables, pues tienes la oportunidad de acercarte, ¿no? Trabajar hasta con angular, hacer ciertas cosas. Entonces lo que nos enseñaron es exactamente a cubrir esas cosas, ¿no? Hasta una inundación, ¿no? En una inundación, ¿cómo la cubres? Normalmente, cuando ha habido huracanes y esto, yo he visto a colegas de los estados que van hasta con sus chanclas, ¿no? Y es válido, porque son del lugar y conocen el asunto. Pero lo que desconocen los que vamos de fuera hacia cubrir un huracán es que debemos de llevar botas de hule, ¿no? Que debemos llevar ropa no de mezclilla, sino ropa que sea de gabardina, algodón. Y justo los cascos, últimamente ya como también aquí en la Ciudad de México se intensificaban los disturbios en Uh -huh, manifestaciones uh y -huh. recuerdo muy bien que compañeros hablaban ya de cascos. Sí, usar cascos, máscara de gas, porque ya últimamente sueltan mucho gas. Pero digo, son cosas, pequeños tips que te van dando y que tú vas aprendiendo conforme pasa el tiempo, ¿no? Porque, te digo, dentro de la imprudencia una vez a mí me tocó en un desalojo que estuvo muy fuerte acá por la Venustiano Carranza, dispararon gas, yo me paré abajo del granadero, porque tenía el escudo, según yo, para protegerme, porque me estaban aventando piedras, me paré abajo del granadero y llega otro y suelta una bomba de gas, y a la hora que sale la bala, me cae toda la ceniza de la bala, pues sale caliente, ¿no? Entonces me quemó, tuve como quemadura de tercer grado y cuando me peinaba se me va el cuello y me duró como 2 o 3 días, pero te digo, eso aprendes a decir, no me va a volver a ocurrir, ya sé que si hay esto tengo que pararme en otro lugar y bla, bla. Pero te digo, es tratar de que las nuevas generaciones pues aprendan, porque sí, ahora es más complicado cubrir una marcha, ¿no? Tan solo a las chicas pues, se pone siempre complicado. También te tocó el fuego cruzado de las autodefensas, Sí. por ahí de los 2010. Uh -huh. Eh, ¿Qué nos puedes contar tú de ese contacto con la gente que vivió ese conflicto? Eh, con la gente que por ese o a través de ese conflicto buscaba su seguridad y que bueno, se levanta todos los días esperando que mejoren las cosas.
Sí, pues mira, fue realmente un poco complicado el cubrir. Bueno, hice varias veces autodefensas. La última vez que lo hice fue en el 2014 y ahí sí estuvimos pegados con un grupo, porque era cuando estaban ya desalojando a los pueblos de Michoacán. Se supone que estaban sacando a los malos, pero los que lo estaban sacando, al parecer también eran otros malos, ¿no? Era otro grupo de otro cártel que estaba intentando y llegaba a convencer a la gente de súmense porque nosotros somos los buenos y bla, bla, bla. Pero conforme pasaba el tiempo, tú te dabas cuenta de que había ciertas cosas raras, ¿no? Como por ejemplo, andábamos con un grupo de gente, de camionetas, de más de 50 camionetas, y íbamos alrededor de más de 300 personas con armas que dices, pues de dónde salieron. Y aparte las camionetas, pues también eran nuevas, ¿no? Eran camionetas y luego se te muestra la serie y si era como decir, pues pueblo, pueblo no es, ¿no? Pero era la intención de un cártel de sacar al otro. Pero aparte era hasta como con el permiso del gobierno. Porque nosotros íbamos en el convoy y de repente nos encontrábamos al ejército y se paraba a la punta y dialogaba con ellos y como que les decía, ah, bueno, órale, pues éntrenle, tópense con ellos y ya después nosotros llegamos y les hacemos el quite a ver qué ocurre. Pero sí me tocaron varias balaceras, ¿no? Sobre todo yo creo que la más fuerte fue Nueva Italia. Yo recuerdo muy bien, también era un domingo y entramos ahí como a las 11 de la mañana. Pero se dieron con todo. Y ese día terminamos tomando el Palacio Municipal de Nueva Italia y adentro habíamos alrededor como unas 50, 60 personas y todos los demás estaban fuera. Y me recuerdo muy bien que llegó un tipo con sus pasamontañas y todo, y traía metralletas y rifles. Y nos dice a los pocos fotógrafos que estábamos ahí, éramos con 4 o 5, pues saben que si se pone duro y vienen ya, nos, ahí está su arma, para que se topen también con ellos. Y pues sí, la verdad dijimos, no, sabes que nosotros venimos a documentar y a hacer fotos, ¿no? No vamos a agarrar un arma ni nos vamos a dar de tiros con eso, porque no es la labor que nosotros hacemos, ¿no? Pero sí fue complicado. Aparte, te digo, tengo muchas experiencias sobre narcotráfico, cómo fue evolucionando, ¿no? Desde que estuvo Calderón hasta que terminó Andrés Manuel, porque cuando estaba Andrés Manuel yo ya era editor, ya no salía, pero me llegaba mucho material. O sea, todos los días eran escenas, pero aparte eran escenas que tomaban no periodistas, sino eran escenas que tomaban los policías, los paramédicos o gente que pues tenía intención de divulgar eso, ¿no? Y que les llegara a las redacciones para que vieran los otros que sí se estaban dando con todo. Pero sí eran escenas muy, 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 muy fuertes. ¿Qué sentimientos te despierta ese México? Que bueno, lo ves a través de las imágenes, Sí, pero lo vivimos. claro. Mira, es padrísimo, porque a mí lo que me ha dejado mi carrera es haber recorrido muchas veces ya casi el país entero y darte cuenta, ¿no? Que realmente es un país muy rico. México es un país súper rico, ¿eh? Súper rico. Y que todavía a esta altura no podemos tener una sociedad plena en que tenga todos los servicios, ¿no? Recuerdo un trabajo que hice del Día del Niño y ese fue ganador también de un premio de derechos humanos que me decían, mi jefe me dijo, como ya sabía que yo era mucho de hacer reportajes, me dice, pues, ¿qué nos vas a proponer para el Día del Niño? Yo dije, mira, quiero hacer una historia, pero no la historia de los niños que van a recibir el juguete en la escuela o que los van a apapachar. No, yo creo que hay algo más, ¿no? Y sí, me fui primero a la central de Abastos porque ya sabía yo que en la central de Abastos había niños que trabajaban con el diablito desde muy temprano. Total que llegué, no, era una mafia increíble, o sea, no pude hacer nada y me fui bien temprano, ¿no? A las 3 de la mañana ya estaba yo ahí en la central de Abastos queriendo ver por dónde iba a actuar y me di cuenta que estaban muy cooptados los niños, ¿no? Que no se podía hacer nada. Y dije, no, pues no se va a poder. Entonces ya regresé a la redacción como a las 9 10 de la mañana, porque sí estuve tratando de hacer algo, pero no pude. Y ya mi jefe me dijo, oye, ¿qué onda? ¿Cómo te fue? Le dije, no, pues fracasamos en la misión. Dice, no, ¿cómo crees, cabrón? Dice, yo ya dije que vas a traer un buen trabajo. En eso también recordaba que había niños en las rilleras en Zumpango. Dije, dame para mañana otras 3 horas y voy a ir a buscar eso. Dice, pues pícale porque ya estamos a tal fecha y tenemos que entregar el trabajo. Entonces al otro día me fui hacia Zumpango y sí, tuve la fortuna que me encontré a unos menores de edad sacando la arcilla para hacer los ladrillos
y te digo, ese lo nombramos Niños de Arcilla, y fue un éxito. O sea, se ganó un premio, ¿no? Pero te digo, pero es increíble que a menos de 30 o 40 kilómetros de lo que eran Los Pinos, estuvieran niños ahí trabajando, ¿no? Eso de repente decían, no, pues eso lo ves en Chiapas, en Oaxaca, en comunidades muy... No. O sea, no tienes que irte tan lejos para comprobar que estamos en un problema, ¿no? Que no se ha podido resolver y que nuestros políticos ahorita intentan salir adelante, pero ha sido muchos años de rezago. Te digo, y no es echarle la culpa a nadie, sino porque también yo creo que lo que lo ha permitido es la sociedad, ¿no? La sociedad ha sido muy permisible en muchas cosas y estamos en estas cosas, ¿no? Ahorita, en este asunto. Sí. De tu cobertura en Cuba, ¿ya habías viajado antes a La Habana cuando pasó lo de Fidel Castro, Ujú, cuando muere ujú. esta figura política tan histórica, polémica? Sí. ¿Ya habías ido antes a La Habana? No, y mira que es bien interesante eso porque te digo, hay una frase que dice que no hay periodista sin suerte, ¿no? Tú tienes que apostarle siempre a la suerte. Y mi sueño siempre ha sido ir a Cuba, ¿no? Entonces dije, ¿cómo será Cuba? Y en eso estábamos en la redacción y avisan, se murió Fidel Castro. Y dije, puta, cabrón, dije, ¿y ahora qué vamos a hacer, no? ¿Quién podrá ayudarnos? Y de repente te digo que no hay un reportero sin suerte. Me habla una amiga que trabajaba para una agencia importante y me dice, oye Jorge, ¿tú has ido a Cuba? Le digo, no. Me dice, ¿qué crees que me están mandando? ¿Qué onda? ¿Te apuntas? Y hacemos un tour, juntamos un equipo y vamos. Le digo, mira, le digo, pero ¿cómo está el asunto? Me dice, pues me mandaron una carta porque no iban a dar acceso a cualquier periodista, sino que había una carta especial que estaba llegando a los medios. Entonces me dice, te la filtro, fírmala y mándala, pero no digas quién te la pasó. Entonces ya subo rápido con mi director y digo, oye, pues que ya está esto, cabrón. Me dice, y luego, le digo, pues nada más hay que firmarla, fírmala tú, la firmo yo. Y ya, me dice, ¿en serio? Le digo, sí, cabrón. Me dice, pues ya, búscate cosas, pero ya en chinga vete a arreglarla. Y sí, así fue. Así fue como me fui a Cuba. O sea, porque te digo, siempre había deseado, pero sin querer. Yo creo que me llegó en el momento más padre de mi vida. Sí, además, en parte te lo Uh-huh, ganas, ¿no? Porque justo lo que me cuentas que tuviste que hacer para... y pues muchas Llegó cosas. el documento, pues. Llegó el documento sin pedirlo, ¿no? Entonces era como que ese viaje es tuyo, aprovechalo. Y así fue, ¿no? Salí y estando mi hijo enfermo, pero era como, ni modo, pues hay que hacer las cosas. Y también, te digo, no hay fotógrafo o periodista sin suerte porque también así me fui al terremoto de Haití, ¿no? En el terremoto de Haití también no me habían invitado, pero pues así como que yo me invité solo, ¿no? Como que, oye, quiero ir y tenía yo un amigo muy querido, no sé si lo conociste, también Paco Gómez, de reportero del Universal, y él trabajaba a la fuente de seguridad. Entonces él era muy amigo o conocido también del secretario de Marina. Y cuando estaba yéndose un avión de México a Haití a llevar víveres con algunos reporteros, yo fui a dejar unos viáticos para el que se iba. Entonces ya vi el avión y dije, no, pues está grande, sí, sí que ¿no? Yo ahorita veo cómo me trepo en la caja de cerillos y me voy. Y total que le dije al capitán, porque había una lista, y ya iban pasando todo lo, plano de tal, pásale, fulano. Y ya yo me formé, ¿no? Y me dice, ¿cómo te llamas? ¿No? Jorge Cerratos. No, a ver, y buscó en la lista, no, pues no estás. Le dije, pues no sé, a mí me dijeron que viniera y aquí estoy. Me dice, bueno, espéranos aquí. Pero como dicen, no sé, al rato te llevo, ¿no? Y mi compañero me dijo, pues de todos modos, tú apúntate y posiblemente a lo mejor en otros días van. Y dije, no, pues si es hoy o no es nunca. Entonces me acordé de mi amigo Paco. Y pues que le marco, oye Paco, ¿qué onda? Mira, pues estoy aquí en un avión que va a salir y estoy en el aeropuerto. Y me dice, luego, pues no me quieren llevar. ¿Y quién es eso? Digo, no, pues es la Marina. Espérame un momento. Marcó al secretario de la Marina y dijo, oye, ¿sabe qué? Hay un compañero mío, fulano de tal, bla, bla, bla. Pues bajó el capitán bien enojado a decir, no sé quién eres, cabrón, pero me dijeron que te lleve a fuerzas. Entonces ya me llevaron, me pidió, porque yo no llevaba nada, ni ropa, ni nada, nada, era como, vamos a resolverlo. Llevaba nada más mi maleta con mi equipo y me la pidió, no, pues dame tu maleta, ya, fuera, se la llevó y le montaron un chingo de maletas. Entonces cuando yo llegué a Haití, mi cámara estaba rota, no servía. Entonces digo, puta, ¿y ahora qué voy a hacer? Pero el reportero que iba al que yo le llevé los viáticos, él llevaba una Canon semiprofesional, era la G10 creo,
estaba ya más moderna. Y pues con eso hice mi cobertura. Y estuvo padrísimo. Lo que sí, y es una recomendación, es que no hay una foto que valga tu vida ni la de otra persona. Entonces, ya llevábamos 3 días mal comidos, sin bañarnos, llenos de polvo, y yo me empezaba a sentir mal de una muela. Y pensé que ya, que con los 3 días que había tenido de cobertura era suficiente. Y sí, me fue bien, trajimos muy buen material y a nuestra llegada el dueño del periódico nos hizo una comida y a mí me regaló 15,000 pesos, ¿no? Yo me había ido con 600 y me dijo, mira, te lo ganaste muy bien. Ah, pero cuando ya estábamos por irnos, le hablo a mi jefe. Oye, se llamaba Cris Santos. Le digo, oye, Cris, pues ya me voy, güey. Dice, ¿a dónde? Digo, pues hay chance de irme ahorita a Haití en un avión. Me dice, ¿seguro? Porque iba a salir un barco, pero el barco se tardaba 5 días. O sea, ¿ya para qué ibas, no? Entonces yo digo, no, güey, sí ya conseguí lugar en el avión. Dice, no, no me hagas eso. Dice, a ver, voy a subir a ver al director. Y ya subió con el director general. Digo, oiga, que hace rato se está ya por subirse a un avión. ¿Que se va o no? Que te vayas, cabrón. ¿Ya? Y me fui. Pero digo, fue una aventura también linda y complicada porque no había internet. Entonces era complicado enviar y mandar. Pero te digo que siempre como que tienes que buscar que la suerte corra a tu favor, ¿no? Entonces en esa vez estaba toda la prensa metida en el aeropuerto internacional de Haití, que estaba destrozado también, y estaban los canadienses, los gringos, toda la prensa. Y en una de esas, un marino con el que yo había ido, que después ya me hice amigo, porque les dije que me habían roto mi cama, dice, no, bueno, te sientas, pues que fue. Bueno, y me dice, mira, te voy a dar un consejo, vete y párate ahí, hay una señal abierta de los gringos, nosotros estamos mandando señal. Entonces dijimos, sí, pues órale. Y nos fuimos a parar y sí. Entonces pudimos transmitir a México sin problema. Y les estábamos ganando a varios porque nadie sabía que ahí estaba abierta la señal. Todos andaban buscando por dónde transmitir, ¿no? Y te digo, nos fue bien. Yo creo que también que pues el dueño tuvo la gentileza de hacernos una comida a los de la cobertura, regalarnos dinero. Y ya. Sí. Casi, bueno, accidentalmente te pasó esta de llegar a la guerra sin fusil, ¿no? Lo resolviste y todo, pero Sí. fue accidentalmente lo de tu cámara. Pon que sí, pero realmente lo que yo siempre les comentaba a mis colegas fotógrafos era, nosotros venimos a resolver problemas, no a ocasionarlos. Y eso es en cualquier trabajo. Entonces, fíjate, me pasó una vez cuando tomaron la Comisión Federal de Electricidad, o el gobierno con Calderón, que ya ves que llegaron los granaderos y desalojaron porque ya le estaban, no privatizando, sino tomarla. Pues nosotros estábamos en un convivio de la secretaría, digo, de la secretaría del periódico, porque había cumplido años una compañera, y de repente me habla mi jefe, oye, güey, que ya entró en los granaderos, ya desalojaron a todos, y que hay que ir a cubrir. Pero eran como las 12 de la noche. Entonces yo dije, chin, ¿y ahora? Pues ya que me regreso rápido al periódico, pero no tenía tarjeta. No sé por qué en ese momento mi cámara no traía tarjeta. ¿O cómo fue? No, ya me acordé. Tenía la tarjeta, pero no tenía la cámara. Entonces dije, ching, ¿y ahora qué hago? Pues ni modo. Y me acerqué al lugar, pues con los colegas, préstame tu cámara, ¿no? Y entonces rápido le metí a mi tarjeta y tomaba fotos. Y hacía como a 3 o 4, préstame tu cámara. Y rápido lo resolví, pero el asunto es resolverlo. Sí. Entonces ya cuando, y fue la portada, obviamente, del otro día, fue mi foto. Entonces ya llegué, la entregué y el jefe, no, sí, suena bien. Pero, y en algunas ocasiones también lo volví a resolver igual. Porque te digo, aquí es como ser de mente rápida, de ver cómo resuelvo, ¿no? Mira, te voy a contar otra historia que me pasó. Fuimos a un huracán justo allá iba a pegar, se supone que en playas de Nayarit, algo así, pero se cambió y se fue a San Blas. Total que bajamos y llegamos a la zona, pero yo traía negativo, todavía no traía digital. Y entonces dije, ¿y ahora dónde consigo dónde revelar? Pues ya estaba haciendo fotos, pero no había dónde revelar, pues estaba todo destrozado el puerto de San Blas. Y de esas cosas que me encuentro, un fotógrafo que venía saliendo, yo traía carro, y él andaba bien, y era de Reforma. Entonces me dice, oye, ¿me sacas de la zona? Le digo, sí, pero si me prestas tu cámara para hacer unas fotos. Entonces intercambio, dije, y ya no le quedó otra, ¿no? Teníamos competencia. Le digo, porque mira, ahorita yo te saco, pero tú ya traes material, y yo traigo material, pero no lo tengo revelado, y yo no voy a empezar a buscar dónde revelar por el tiempo. Digo, si tú me haces el favor y me dejas tirar unas fotos, ya no hay bronca, yo te saco.
Y total que me dijo, pues órale, va. Entonces, así lo hicimos. Él me prestó su cámara, yo tiene fotos, lo saqué, él mandó lo suyo, yo mandó lo mío y ya nos fuimos a Portada. Pero el asunto es ese, o sea, que rápido pienses cómo puedes resolver las cosas, ¿no? Eh, Quisiera que nos contaras dos cosas ahorita que hablamos de Mm, Haití y de mm, Cuba. mm, De Haití, ¿cómo es la reacción, cómo fue la reacción que tú pudiste ver de la mm, gente si la comparamos con México? Por ejemplo, uno de mm, los sismos más mm, recientes y que impactó mucho fue en el del 2017 y bueno, son de las cosas que nos unen. mm. ¿Cómo puedes comparar esos dos escenarios, el de 2010 Pues en Haití? es abismal, mira, porque nosotros cuando llegamos a Haití, llegué casi a la semana que había sido el terremoto y todavía encontrabas muchos cuerpos en la calle, ¿eh? Inclusive a muchos los quemaban para que no se hiciera un brote de alguna epidemia. Y la gente podría pasar y ver el cuerpo y va, sí, ¿no? O sea, no hay esa solidaridad que hay en México, ¿no? Pero aparte, a mí me gusta Haití, ¿eh? Para hacer foto es increíble, es un país que te da mucha imagen y muchas historias, porque es una persona, son gentes que la mayoría no son tan incultas, se hablan tres o cuatro idiomas, ¿no? Te hablan el francés, un francés criollo, inglés y hasta portugués. Y algunos te hablan bien español, porque nosotros traíamos un traductor. Y son muy, muy naturales, muy ellos. O sea, de repente estábamos así platicando y había uno de ellos y se quería hacer del baño, de la pipí, ahí le valía y se volteaba. Y de repente, pues estaba todo derruido en Puerto Príncipe y la gente se bañaba en las tomas de agua que encontraba desnudos, o sea, hombres y mujeres, ¿eh? O sea, no había como que mucho pudor, sino que son muy naturales, son muy abiertos y es un país, sí, también muy peligroso, de un alto nivel de delincuencia, pero yo creo que la pasamos bien y he ido 3 veces y las 3 veces que he ido, pues he sobrevivido bien, Sí, sí. me la he pasado bien haciendo cosas. Y además sí es abismal porque, bueno, en ese sismo hubo más de 200,000 muertos, Uh entonces -huh. sí la tragedia fue mayor. Inclusive para recoger los cuerpos y que los llevaran a fosas comunes, el gobierno les tuvo que pagar. O sea, el gobierno le pagaba a la gente, pues, oye, hay que llevar los cuerpos a una fosa común y enterrarlos. Porque si no, no lo hacía nada. Tú puedes pasar y ahí encontrar los cuerpos, ¿no? Sí, y de Cuba, ¿qué viste? Hay mucho cariño de México para Cuba también. Y de Tú ellos mismo desde nos lo acá. dices, ¿no? Que querías ir para allá. En Sí. algún momento yo también cumplí ese deseo Mm, de conocer el país. mm, ¿Qué viste? ¿Te tocó la procesión con los restos de sí, Fidel de Fidel. Castro? ¿Lo querían? ¿No lo querían? ¿Habías turistas? Pues la mayoría, ¿eh? Sí, ¿cómo te diré? Son dos culturas distintas. Yo en un momento comparé Haití con Cuba y son dos polos totalmente opuestos, ¿no? En Cuba, pues sí, el régimen tiene a la gente, pues, controlada, digamos, pero también había cosas que me encantaron mucho de Cuba, ¿no? Como el que casi no hay gente obesa. O sea, tú los ves a todos y cuerpos atléticos la mayoría. Tal vez no comen muy bien, pero se mantienen sanos. La otra en cuestión de seguridad, o sea, una seguridad increíble, ¿eh? O sea, yo no sé, pero lo que me comentaba alguna gente es que si te robaban algo, al otro día ya tenían al ladrón con tus cosas. O sea, se mueven muy rápido. Y el ambiente, ¿no? El ambiente es muy parecido, no digo, pues casi como los mexicanos de costa, ¿no? Y también son unas personas muy cultas. O sea, sí tienen una cultura muy, muy buena. O sea, son personas estudiadas. Pero pues desafortunadamente tienen, no sé si para bien o para mal el régimen que tienen, pero yo creo que si no tuvieran el bloqueo que tienen, fueran un país puta, caro para viajar y por excelencia para visitar, ¿no? Pero sí, tiene cosas muy lindas. Digo, me gustó, sí me gustó un poco, para ser honesto, su régimen, ¿no? Porque como que mantienen todo en orden, ¿no? No hay gente pidiendo en la calle dinero y el servicio de salud es bueno. O sea, se me hizo bien. La verdad me quedé con un buen sabor de boca, a diferencia de Haití. Te digo, de Haití también me gusta, pero pues es un país saqueado, ¿no? Yo de repente pensaba que tal vez México podría llegar a ese extremo porque fue un país también muy rico y que fue saqueado totalmente, ¿no? Les sacaron todo y cuando ya vieron que ya no había nada, los abandonaron, ¿no? Y eso fue, me parece que Inglaterra, la corona, estuvo ahí un buen tiempo controlando el país, ¿no? ¿Qué pasa cuando ves tus fotos? Sí,
todo el tiempo que ha pasado, en los momentos que pudiste estar, que tuviste la oportunidad de estar ahí, qué pasa por tu mente y también si hay una forma de escape, porque bueno, hablamos de sismos, hablamos de movilizaciones sociales y que quizá en un sismo a nosotros como mexicanos, cuando ocurrió el del 2017, pues sí nos impactó y incluso quizá llevó a algunos a las lágrimas, ¿no? Pero en el periodismo a veces estos eventos son seguidos, ¿no? O sea, hoy tuviste una explosión en tal lugar, pero mañana un conflicto social en otro. ¿Cómo es ese proceso para ti de la fuga de escape de todo lo emocional? Porque también viene esta parte que nos cuentas, que te pierdes de cosas con tu familia por cumplir con el trabajo. Mira, la fuga era regresar a casa, ¿no? Sentirme como en el lugar acogedor, ver a mis hijos, convivir con mi esposa. Esa era realmente mi fuga. Y del otro, de qué es lo que siento cuando veo las fotos. Para empezar, tú tienes que aprender a ponerte en el lugar del otro, siempre que haces algo, ¿no? Por ejemplo, cuando cubríamos policía, que había muertos por atropellamiento o ejecutados por bala, es decir, o sea, a mí me gustaría que exhibieran de esta manera a mi familia, pues no, ¿verdad? Entonces, como tratar de buscar una imagen que sea sutil, pero que al mismo tiempo informe, ¿no? Que transmita algo. Y creo que ahora, después de tantos años, y que ahora estoy del otro lado, porque ahora hago periodismo, pero hago periodismo para una secretaría de gobierno, me doy cuenta que ha valido la pena todo, ¿no? Y creo que eso es lo más importante de ser periodista y ser fotoperiodista, que lo que hagas, aparte de que deje una huella, o que sea bonita la imagen, o esto, lo otro, es de que puedas ayudar de cierta manera a la gente, ¿no? Y de repente alguien dice, ¿y cómo? Y yo les pongo algunos ejemplos que he hecho. Una vez fuimos a una escuela en Chimalhuacán, que para empezar no era escuela, pero aparte era de gobierno, era federal. No tenía bardas, tenía como 3 salones de tabique pintados de cal, con láminas de cartón y unos foquitos que apenas se veían en el interior. Su baño era nada más una letrina con una puerta de madera, pero así pequeñito, y sin láminas, sin techo. Entonces, cuando yo fui a hacer una nota acerca de ella, dije, aquí hay un gran trabajo, ¿no? Hay una gran historia y un buen trabajo. Entonces, regresé el día que salieron de fin de curso, porque yo me imaginaba, dije, pues, ¿cómo va a ser esta fiesta de fin de curso, no? Los chavitos bailando en la tierra. O sea, yo me imaginaba una cosa que no existió tampoco, sino cuando llegué, para ellos despedirse de curso, lo que hacían era dejar los salones, los de sexto, mejor arreglados para los que iban a regresar. O sea, los volvían a pintar de cal, pintaban sus pupitres todos feitos ahí como que pudieron. Y a mí se me hizo interesante, entonces hice también el reportaje, quedó muy padre, le dieron un buen espacio en el periódico. Y al final del texto, porque yo escribí el texto, puse el número de teléfono de la directora, por si querían ayudar con algo. Y al mes siguiente me habló la directora. Para decirme, oye Jorge, ¿qué crees? Ya nos donaron láminas y nos donaron libros para hacer una biblioteca y pintura real, no cal. Entonces fue padrísimo, ¿no? El saber que tú puedes aportar algo para que las cosas cambien. Claro, y justo también son retos que tienen y siguen teniendo las redacciones de los medios de comunicación, ¿no? Cómo contrarrestar lo que está un poco la normalización de lo que estamos viviendo. ¿Qué retos ves actualmente en las redacciones, en cómo contar las historias o justo en ser este granito de arena para que las cosas cambien? Pues mira, cambiaron mucho a partir de la pandemia del COVID, ¿no? Y yo vi cómo se transforma, porque los reporteros normalmente no pudieron salir a reportear y todo lo hacían por teléfono. Y el no tener el contacto con la gente, pero ahí se instauró, hasta la fecha ahorita muchos ya hacen eso, inclusive hacen sus notas con inteligencia artificial, ¿no? Tú ves muchas notas que ya están manipuladas. Entonces, yo el gran reto que veo es eso, de que las nuevas generaciones, una, para serte honesto, quieren ganar y ser famosos luego en el periodismo. Tener reconocimientos, hacer esto, hacer lo otro, pero como que les ha faltado abocarse más, ¿no? El decir, quiero saber algo, debo de tener el contacto con la gente. Pero sobre todo el contacto, escucharla.
Yo creo que hemos dejado de aprender a escuchar, ¿no? Queremos hacer una historia y muchas veces, a mí me tocó verlo, ¿no? Fotógrafos que manipulaban imágenes para poderse llevar una buena foto, ¿no? En algún operativo rápido te cuento, este, habían tomado una de las vecindades más famosas en Tepito, que era la Casa Blanca, creo que se le decían así. Entonces ya habían tirado muros y todo, y había una virgencita por allá, y un fotógrafo la cargó para ponerla de tal modo que se viera un hoyo cuando pasara un policía y se viera la virgen. Eso es bloquear las cosas, ¿no? Normalmente creo que, y a mí me ha pasado, es las cosas se dan como deben de ser, y el fotoperiodismo debe surgir así. Y la gran crisis que tienen es esa. Ahorita, una, para serte honestos, ¿quién lee? O sea, ¿cuántos periódicos y cuánto tiraje hacen? Tú puedes pasar ahorita, 7 de la tarde, y ahí están todos los diarios, porque el Internet vino a doblarlos. Y una redacción no sobrevive de Internet, hay que ser honestos. Es complicado. Te digo, nosotros cuando yo llegué en el periódico, que eran el boom todavía de los medios impresos, éramos 36 fotógrafos. Yo terminé con 6 fotógrafos, después de toda la crisis que hubo, ¿no? Y se va a compactar más. Pero lo que sí es que los chicos tienen un gran reto porque son más, que es porque la carrera sigue sacando gente, ¿no? Sigue egresando más gente de la carrera de comunicación y los medios cada vez son menos y con los problemas que tienen, como los dos chicos que fallecieron, ¿no? Desafortunadamente, y ya nadie dijo nada más. O sea, ya se quedó, nadie sabe si los indemnizaron a la familia o en qué terminó esa historia, y es una historia muy triste. Sí, es una historia que pasó en 2000, en este 2025, es de unos colegas, son fotoperiodistas que perdieron la vida en un festival de música y sus nombres son Berenice Giles y Miguel Rojas. Pegó mucho para los que nos dedicamos a esto y bueno, hubo debates como tanto en el gremio como en la sociedad, ¿no? Porque fue impactante. Sí, sobre todo que, pues me imagino que eran chicos como todos, que tienen sueños, ilusiones y que no están respaldados por una empresa, ¿no? La cual debería darles por lo menos el seguro social. Y trabajan también por un sueldo muy, muy bajo, pero las empresas se apoyan en de que, ay, quiere ir a un concierto, ¿no? Y los chicos ilusionados por, va a ser un concierto de la banda que conozco, o voy a un partido de fútbol y el estar en una cancha es padre. Pues sí, pero lo que no comprenden es de que el tiempo pasa. Bueno, y si no te aplicaste o no tuviste la oportunidad de tener un buen trabajo, pues a la larga vas a terminar en la calle. Sí, con todo lo que te ha tocado cubrir profesionalmente y las historias en las que has estado, ¿cómo ves, cómo nos ves parados actualmente como mexicanos? Es que no es complicado, pero a mí sí me gusta analizar mucho, no nada más México, sino globalmente, ¿no? Me gusta mucho la geopolítica y realmente el problema que hay con Trump, pues no es tan sencillo, ¿no? Porque lo que está ocurriendo, lo que yo he entendido, es que el dólar está perdiendo su valor, entre otras potencias que están surgiendo como China, China. Rusia, Japón, y en el momento que se están viendo amenazados los gringos de que ya nadie va a querer manejar el dólar, pues por eso empiezan a respingar de que, a ver, te voy a aumentar aranceles. O sea, ellos tratan de cooptar ahorita a varias naciones, pero les va a salir caro. Y yo creo que como mexicanos, pues nos va a pegar. Sí, ¿Por qué? Porque desafortunadamente son nuestros vecinos, nuestra economía está muy ligada a ellos, pero sin embargo creo que para los malos tiempos siempre se abre una puerta que te va a llevar hacia algo mejor, ¿no? Y si México se pudiera a negociar con otros países y otras potencias, pues, o sea, no tendríamos por qué depender tanto de Estados Unidos. Ahora con el tren que se está haciendo en México, de Oaxaca al otro punto, no recuerdo cuál es, pues tenemos una gran oportunidad, ¿no? Para pasar productos. Pero sí, o sea, no veo que nos esté yendo tan mal, pero hay muchas cosas por acomodar. Como decíamos, o sea, yo para serte honesto, sí, siempre quise un cambio. Voté por Fox y pues nos falló. No voté por Calderón, jamás hubiera votado por él,
pero hizo, me parece que las cosas muy mal. Después llegó Andrés Manuel, ha querido mejorar algunas cosas y es complicado. Y ahora que estoy dentro del sector gubernamental, sí me doy cuenta que es súper complicado, ¿no? Que Sí. tenemos ahí un enrollo desde hace muchos años, que es una madeja que es muy difícil de arreglar. Bueno, como parte de la entrevista, Uh pedimos que nos proporcionaras uno de tus trabajos más especiales. -huh. Si no me equivoco, es de 2015 la publicación Uh y es -huh. de un reportaje que hiciste especial que se llama Discríminame más. Uh -huh. ¿Nos puedes platicar por qué es especial para ti y todo lo que conllevó este trabajo? Mira, fue muy especial porque me di cuenta que realmente siempre he ejercido bien la carrera de fotoperiodista, ¿no? Porque la historia, para empezar, al chico yo no lo conocía, y un día que iba a dejar unas cosas hacia el Zócalo, no llevaba ni equipo. O sea, siempre me ha tocado que ando ahí nada más con mi celular, y iba yo bajando del vagón del metro aquí en la estación del Zócalo, y él con otro chavo que iba muy tatuados, iban entrando, o sea, nos vimos así de frente, casi nos topamos, pero yo cuando le vi los ojos, ay, sí me sacó de onda, dije, ay. Pero avancé, o sea, nada más sentí como que el golpe de pum, pero cuando avancé, dije, ahí hay una gran historia. Y antes de que cerraran la puerta, pues me regresé corriendo y me metí. Y ellos ya estaban adentro en el vagón. Y pues sí, de plano los abordé y les dije, no, oigan, miren, pues yo soy fotoperiodista y me gustaría contar su historia. Y pues como que de repente la gente saca de onda, ¿no? Como que, o sea, yo creo que ellos han de haber pensado que yo era el malandro y que ellos eran los buenos, ¿no? Porque así como que, órale, ¿no? Pues está chido, Rompiste, ¿no? está bueno tu asunto, joven. Y les digo, no, pues sí, miren, pero no traía nada más que mi credencial, pero pues eran banda los chavos, ¿no? O sea, ¿qué podían esperar si yo les enseño mi credencial? No, pues está bueno, ¿no? Y nada más les dije, bueno, déjenme hacerles una foto. No, sí, ya se pararon, les hice una foto, les pedí su número y les di mi número. Les dije, vamos a hacer algo padre, pero pues necesitan visitarme en la redacción, ¿no? Y me dijeron que sí. Yo pensé que iban a decir, no. Total que sí me marcaron, ya hicimos cita y fueron al periódico, ¿no? Pero, ¿por qué los llevo al periódico? O sea, te digo, dentro de lo que yo he aprendido es, pues sí, a cuidarme, a cuidar mi equipo y a saber trabajar. Llegaron ellos dos y la persona que los tatuaba, luego te regalo la revista, me parece, Ay, y gracias. y ya llegaron y pues ya le dije a mi jefe, oye, ¿sabes qué? Ya vinieron mis invitados, los voy a hacer unas fotos en el estudio. Pero siempre que vas a hacer un trabajo, tienes que hacerte como un pequeño cortometraje. No es como decir, ya tengo mis actores, ahora cuál es el guión que quiero realizar con ellos, o el trabajo que quiero realizar. A mí de momento se me ocurrió que, bueno, fue en ese de hace como de unos años y pues todavía como que la gente es mal vista, no sé, ¿no? Mi generación siempre fue mal vista que se tatuara a la gente. Entonces a mí se me ocurrió algo primero así como que, a ver, ¿cómo te trata la gente porque estás así de tatuado, ¿no? Total, que ya los llevo a la redacción y les llevé una camisa de vestir, corbata, y dije, a ver, ¿cómo se verán estos tipos si los hago verse elegantes? ¿Cómo los trataría la sociedad? Y bueno, ya empecé la sesión de fotos y se pusieron marihuanos ahí. Empezaron a fumar marihuana en el estudio, pero pues la conexión del aire acondicionado le conducía a la de mi jefe y a la de la redacción. Entonces empezaron a decir, oye, ¿quién está fumando mota? Y ya fue mi jefe y me dice, oye, Jorge, ¿qué onda, güey? Están fumando mota, van a venir los de vigilancia a hacernos... De por sí no se podía fumar en la redacción. Y dije, pues ya se lo van a acabar, ¿no? Porque tengo que hacer más clic con ellos para ver hasta dónde llegamos. Total que sí, ya hicimos las fotos, quedaron padres, les gustaron, les regalé algunas para que las vieran. A mi jefe les gustó, él decía, ah, está padre, y luego, ¿qué? Digo, no, pues ahora hay que salir con ellos a la calle para ver cómo se comportan, cómo los trata la gente, ¿no? Yo quería hacer eso. Y aparte me invitaron a que le iban a tatuar los ojos al chavo, a él, y al otro le iban a hacer lengua bífida. Entonces un día salí con ellos a que según vendían cadenitas, pero ya sabes, se subían al micro y como que, a ver, ¿quién nos va a comprar? Y pues con esa facha, pues todos compraban, ¿no? Sí, les compraban y me contaban sus historias, porque digo, el asunto es saberlos escuchar. Y traían una historia muy fuerte. Por ejemplo, él, sus papás también, eran de Iztapalapa, su familia, y sus papás también andaban en la vida loca, ¿no? Total que la mamá y el papá terminan abandonándolo y su abuelita se hace cargo de él. Pero pues yo creo que a él le dolió mucho la separación de sus padres y en la secundaria él termina matando a su novia, la apuñala, la mata y cae al tambo. Pero todavía no estaba tatuado.
Entonces llega a la cárcel y su mejor amigo, con el que se juntaba, por seguirlo también comete un delito para que lo llevaran a la cárcel donde estaba su amigo, ya los dos estaban en la cárcel. Y él me dice que descubre que mientras más tatuado estés, más se respetaban dentro de la cárcel. Entonces, él empieza a tatuarse y empieza a ver que lo respetaban más. Se vea más canalla. Total que él salieron. Y te digo, los encuentro, empieza a hacer su historia y salí con ellos un día nada más, a vender sus pulseritas, pero sí nos aventamos como de las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde, ¿no? Era hacerles el seguimiento para tener una historia completa. Y ya después quise conocer a su abuelita, que era la que lo sostuvo prácticamente, ¿no? Y sí, fuimos a su casa, la entrevisté a la señora y ella me contó la historia, bla, bla. Y de esta foto solamente hay ese cuadro. O sea, no hay más, no hay otros cuadros seguidos porque estábamos terminando la entrevista y la señora me estaba narrando lo que había ocurrido y él volteó y la besó. Entonces cuando él voltea, yo el disparo, pero nada más, un solo cuadro. O sea, no hay otra secuencia de eso. O sea, hay más fotos, pero el beso nada más hay. Entonces ya cuando llego a la redacción, obvio, con unos días empecé a armar todo el paquete, cómo iba a ir la historia, escribí algo y la mostré a la revista, porque había una revista en el periódico, y cuando la vi, dije, está bien padre. Se la llevan al director editorial, la ven y dicen, no, está bien padre. Y tuvieron un problema porque dicen, está tan padre que hicieron 5 portadas distintas. Entonces salieron como que concurso a ver con cuál nos quedamos, ¿no? De las 5 portadas. Y decidieron quedarse con eso, que era lo más sublime, ¿no? Porque las otras están muy padres, la verdad no es por nada, pero la serie quedó bonita. Entonces ya escribimos el texto, una amiga de la revista participó, hizo el texto también, lo hicimos conjunto y el reportaje se ganó un premio en Estados Unidos a la foto mejor puesta en plana con texto. Y luego en París nos la pidieron para publicar también el texto y la foto en una revista que hace un conglomerado anual de los mejores trabajos de Latinoamérica. Y ahí quedó, Sí. ¿no? Y después de eso, pues, mis amigos me hablaban de la cárcel y ahí depositan los 200 pesos porque estamos aquí, no podemos vivir. Entonces, son cosas que vas obteniendo, ¿no? Últimamente, pues, ya no los he visto ni he tenido más contacto con ellos, pero fue un trabajo muy padre, te digo, y que me encantó por eso, porque, y el director tenía yo creo que como sus dudas, ¿no? Es decir, o sea, o lo manipulaste, o lo truqueaste, o qué total que me dijeron, invítalos. Y se los llevé a la redacción. Pero después de que salieron publicados, se volvieron artistas, ¿eh? Los hombres todos les pedí porque salieron en el Universal también diciendo que habían ganado. Entonces salió la foto arriba y varios de sus vecinos los vieron. No, hombre, los chavos se sentían ya rockstars. Pero aparte, sí, en la calle, cuando yo les empezaba a hacer fotos, porque hice como una sesión en Eje Central, la gente se quería tomar fotos con ellos. Pensaban que yo creo que eran actores y llegaban, ay, tómate la foto conmigo. Yo, denme chance porque nada más termino y ya que se tomen las fotos. Pero yo creo que para ellos fue una experiencia padre también, pero lástima que no lograron salir de su entorno social, no tuvieron la oportunidad. Y también se toca algo de que tiene que ver con la discriminación, ¿no? Sí, Que claro. viven. Pues sí, mucho y parte también de que la gente pues quiere seguir en ese círculo, ¿no? Se sienten, yo creo, bien andando en sus círculos. Porque digo que cuando los llevamos a la redacción, pues desde la entrada, ¿no? Los policías como que, ¿y estos qué onda? Y ya, subieron, entraron en la mesa de redacción, con el director, platicaron, tuvimos un momento muy padre. Se tomó el director fotos con ellos y salieron contentos, te digo, y creo que a final de cuentas el asunto era dar a conocer este tipo de gente, ¿no? Jorge Cerrato, muchas gracias por venir No, al al espacio. contrario, muchas gracias a ustedes y como han dicho, vamos a regalar la foto. No sé cómo vaya a ser, si a tu visita número 50 que le den like, se las damos. Muchas gracias, Cerrato. Bueno. Sí, bueno, esta es una charla que fue muy amena, interesante y bueno, también decir que hay tanto que contar desde tu experiencia y te agradecemos por lo que nos has compartido hoy. No, yo nada más quiero agradecerte a ti y recomendarle a toda la gente que piense que realmente la fotografía es muy importante hoy en día, muy importante. Entonces, lo que hacemos no es congelar el tiempo, sino congelar un recuerdo.
¿no? Tener esos buenos recuerdos para bien o para mal. Gracias, Jorge. Oh, Gracias.